Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto que nos permitan entrar a sus hogares a través de esta transmisión de nuestras plataformas, hermanos, en Facebook, a través de Benecer Las Cruces, Nuevo México. Les saluda a su pastor Luis del Mercado, de Ministerios de Benecer. También le damos gracias al Señor por permitirnos usar esta plataforma de Facebook y de igual manera poder usar la plataforma de YouTube en Benecer Las Cruces. Ahí es donde puede encontrar esta serie de estudios que estamos haciendo. Esta sería la cuarta parte del estudio del altar de Elías. Y le damos gracias al Señor por permitirnos, hermanos, esta tarde poder ministrar esta palabra con ustedes. Quiero tomar esta tarde para hablar un poquito sobre el altar de Elías, continuar este estudio sobre el altar de Elías. Usted sabe lo que hemos estado estudiando, ya hemos puesto una base donde la palabra nos enseña que o podemos ver a través de la palabra que hay 12 palabras en hebreo que significan familia. Y esto poco a poco lo hemos estado ligando, ligándolo al altar de Elías, de cuando Elías levantó el altar en Primera Reyes, ¿verdad? Capítulo 18, cuando él restablece o restaura el altar del Señor, que era un altar que había sido derribado. El Señor Elías lo restaura. Y al restaurar Elías este altar, me llama la atención porque podemos ver que Elías empieza estableciendo las 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, que es la base con lo que empieza el altar. Ahora básicamente estuvimos viendo dónde estaba localizado, ¿verdad? Este altar que estaba en el Monte Carmelo. Un monte que significa fértil, campo, un jardín, un huerto. Entonces estuvimos hablando cómo la familia representa un lugar donde debe ser fértil, un lugar donde debe de ser un lugar, un campo fértil, fructuoso, un jardín, un huerto para nosotros, ¿verdad? Estuvimos hablando a través de la serie. Usted puede revisar ahí la parte 1, donde estuvimos hablando sobre el Monte Carmelo. Aparte de eso, cuando empezamos con la primera palabra, Elef, la palabra Elef, y eso lo estuvimos hablando un poquito con la tribu de Benjamín, ¿verdad? La palabra Elef quiere decir familia. Y algo que hablábamos un poquito aquí sobre esto, sobre Benjamín, cuando Benjamín hace una familia, ¿verdad? Bueno, estuvimos hablando varias cosas que no vamos a tomar mucho tiempo para darle un detalle ahí, pues. Una de las cosas que vimos es que Benjamín, hermano, te empieza como Benoni, pero termina siendo llamado Benjamín. Y hablamos, una de las cosas que establecimos en la familia es de que muchas veces nuestro comienzo puede ser difícil, nuestro comienzo puede ser no como le place al Señor, ¿verdad? No de la forma que el Señor quiere que nosotros comencemos, sino comenzamos de una forma equivocada. A lo mejor comenzamos en pecado, en iniquidad. La familia la comenzamos de una forma que al Señor no le hubiera agradado, pero podemos ver que al final el Señor cambia las cosas y las hace para bien. De igual manera, nuestros hijos pueden comenzar de una forma que no le agrada al Señor, ¿verdad? Podemos tener hijos que están en drogadicción, algún tipo de alcoholismo, algún tipo de influencia del enemigo, pero no quiere decir que por esa forma o por haber comenzado así vamos a terminar así. No que tenga una adicción va a terminar adicto, sino vemos que Benjamín comenzó como Benoni y termina como Benjamín. Eso lo estuvimos viendo, esa palabra familia, ¿verdad? Como habla aquí en el libro de Jueces. Gedeón habla de ser de la tribu o de la familia de la tribu más pobre, que era Manasés. Y al final Benjamín, la bendición que le da el padre, ¿verdad? Eso ligó todo sobre la tribu de Benjamín. Eso lo puede ver usted, hermano, en la parte 1 de este estudio del altar de Elías. Siguiente, hermano, pudimos ver a Bayit, la palabra Bayit, hablando de Rubén. Hablamos aquí de cómo
Lea habla que Rubén, ¿verdad?, siendo el primogénito, el Señor vio la aflicción de Lea y pudo formar ella pensó que formaba un hogar, ¿verdad? Porque ya tenía a su hijo, entonces quería tener una estructura familiar. Y eso es lo que estuvimos hablando esa vez, ¿verdad? Para darle rápidamente ese pincelazo de la estructura familiar y cómo nosotros debemos de tener un orden en la dinámica familiar, la estructura familiar, porque tenemos el peligro, hermano, de que si no tenemos el orden correcto, podemos quitarle la bendición a nuestros hijos. Eso acordémonos siempre, hermano, que si no corregimos a nuestros hijos y no tenemos el orden adecuado, podemos hacer que nuestros hijos pierdan la bendición. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es lo que pasó con Rubén. Recuerda que Rubén termina metiéndose con la concubina de su padre o con la mujer de su padre, ¿verdad? Al morir Raquel. Y Jacob jamás lo corrige, no le dice nada, él se va, dice la palabra que él se fue. Pero lo que sucede aquí es de que al final, cuando va a recibir la bendición, que era una bendición de primogénito, no la recibe, no alcanza a recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque Jacob jamás corrigió la dinámica familiar o la estructura familiar. Tengamos cuidado de corregir a nuestros hijos cuando faltan al respeto, ¿verdad? Vemos ahí varias cosas vimos varias cosas, hermano. Eso se encuentra en el segundo estudio del altar de Elías, de cómo debe haber una estructura. Vimos a Noé, por ejemplo, a Noé cuando entró al arca y cuando salió y la dirección que el Señor le dio, y cómo Noé aún así no corrigió esa estructura. Eso lo podemos ver ahí. Usted puede regresar a la serie de estudios en la segunda parte. Entonces, después de eso, hermano, vimos la palabra Tav, que hablaba de Simeón. Aquí habla de pequeñuelo, pero hablábamos un poquito, no necesariamente de edad o de tamaño, porque claramente la palabra Tav también habla de edad o de tamaño, pero hablábamos de cómo nosotros respondemos a las situaciones familiares o a las situaciones, como respondemos, es como nos enseña nos enseña el nivel que tenemos de madurez. Podemos ser muy inmaduros a nosotros como respondemos a nuestra situación. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque eso puede a nosotros dañarnos. Cómo nuestra familia responde a esas situaciones y cómo Simeón, usted vimos en la palabra cómo Simeón respondió ante la violación de Dina. Cuando Dina fue violada por aquellos hombres, como una respuesta de Simeón no correcta o no adecuada. Y eso me llamaba la atención de cómo nosotros estamos cómo estamos respondiendo como familia, como iglesia, como hijos, como pastores, como líderes a esta situación o a cualquier situación que se nos pueda presentar. Cómo respondemos habla de nuestra madurez. Y eso me llama mucho la atención, que es algo que estuvimos hablando ahí, ¿verdad? Después de eso vimos la palabra Yachás o Yacás, que habla de Simeón. Si recuerda, le pongo aquí le pongo las 12 palabras para que pueda ver aquí. Tenemos a la palabra Yacás, que era la cuarta palabra. Y luego, después de eso, vemos aquí Judá, que es la que cubrimos, la que seguía, y Zebulón. Y luego vamos a después dar las otras palabras, que en este caso sería la palabra que da con la tribu de Dan, la palabra que da con la tribu de Gad, Isaacar. Vemos aquí las diferentes tribus, ¿verdad? Entonces, vimos aquí a Yacás, que hablaba de Leví. Aquí en esta enseñanza que vimos, estuvimos viendo aquí a la palabra Yacás, que habla de genealogía, ¿verdad? De cómo nuestros genes, tenemos que tener cuidado con nuestros genes, con lo que nosotros como familia, como padres de familia, dejamos como herencia. Debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque hablábamos de cómo Leví, la herencia de ellos no era necesariamente las tierras, no era necesariamente
los terrenos grandes que ellos recibieron, sino la gran herencia de Leví era la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, verdad? Eso lo hablábamos en el segundo estudio o en el tercer estudio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en verdad hemos dejado una herencia de presencia a nuestros hijos? Sino que hemos dejado una herencia de malas costumbres, pero debemos de cambiar eso y un altar familiar restaurado, debemos de hablar de dejar una genealogía, un soporte en las cosas del Señor. Eso lo hablamos con Leví, ¿verdad? Y lo hablamos también con Judá, porque Judá, recuerde que la palabra que usamos con Judá era Motza, que era la palabra que hablaba de descendiente, y Judá vimos a través del estudio número 3, vimos cómo Judá tenía un problema ahí con la descendencia. Recuerde su hijo, el hijo de Judá, su primer hijo se había casado con Tamar y no le había dado descendencia. De hecho, dice la palabra que era un hombre muy malo y el Señor lo había apartado de ahí. Se casa el segundo hijo va a trabajar el deber como cuñado de dar una descendencia. Él sabe que no iba a ser su descendencia, entonces él decide tirar su semilla al suelo. El Señor no le agrada y lo quita. El tercer hijo, Judá ya no se lo quiere dar por temor de que vaya a morir también su tercer hijo. Entonces hablaba de una descendencia, la descendencia de Tamar. Judá, vimos al final, ¿verdad? Judá se llega a meter con Tamar pensando que era una prostituta, le da una descendencia, como la descendencia no fue corregida. Nosotros debemos de corregir, porque si no, la descendencia o la genealogía que dejamos en nuestra familia no es una genealogía que le agrada al Señor, una descendencia que le agrada al Señor. Y hoy, hermanos, quiero que hablemos un poquito continuemos hablando un poquito sobre el altar del Señor. Vamos a tocar la siguiente palabra, que va a ser la palabra Edá, que vamos a hablar un poquito sobre la tribu de Zabulón. Y es lo que vamos a hablar esta tarde. Mira, acompáñenme para que veamos un poquito esta palabra. Aquí la palabra, hablando de Edá, viene del Hebreo 5707. Si tienes su diccionario Strong, habla del sentido de origen del encuentro, asamblea programada, gentil, o generalmente hablando de familia o multitud. Compañía, congregación, cuadrilla, enjambre, grupo, junta, multitud, pueblo, reunión, a varios significados de esta palabra. Pero lo que vamos a enfocarnos hoy el día es que la palabra Edá habla de familia. Y quiero que vea conmigo, hermano, aquí esta palabra, hablando en Génesis 30:20, nos dice la palabra de Dios. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Zabulón. Aquí, hermano, nos está hablando la palabra de Dios. Nos está hablando de este hijo, ¿verdad? Zabulón. Y esta palabra también significa morada, o el nombre Zabulón significa morada, habitación. Entonces habla de una morada, y sería una morada familiar, ¿verdad? Por ponerle así. Porque habíamos hablado, vemos ahorita en Génesis 30:20, cómo Lea le pone, dice que ha sido favorecida. Ahora mi marido vivirá conmigo, es decir, ahora nos vamos a congregar juntos, vamos a vivir juntos. Y fíjese que esta palabra me llama la atención, hermano, porque es la misma palabra que se usa en Hebreos 10:25, cuando habla de, ya convirtiendo esta palabra al griego, ya no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hablando de no dejando de congregarnos. Mire qué tremendo, porque esto nos puede hablar a nosotros, hermano, sobre el altar familiar.
Esta palabra, Eda, es una de las formas de decir familia en hebreo. ¿Y por qué puse a Zabulón, hermano? Porque me llama la atención, ¿verdad? Cuando dice Lea, ahora sí mi marido vivirá conmigo, nos congregaremos juntos, ahora sí estaremos viviendo como familia. Le he dado 6 hijos, ahora sí él va a vivir conmigo, ya va a ser parte mía. Vamos a hacer una congregación, pero entonces la congregación familiar, vamos a ver en este aspecto, ¿verdad? Porque estamos hablando del altar del Señor, restaurado por Elías, es un altar familiar. Veámoslo en el ángulo donde hablamos de un altar, una congregación familiar. Ahora, Zabulón habla en el libro de Jueces, me llama mucho la atención, hermano, porque fíjese que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, tenían una orden. Eso lo estuvimos viendo en otra serie de estudios para mis hermanos de Mahanaim Las Cruces que estuvieron con nosotros ahí a través de ese estudio de escuela dominical, ¿verdad? Al entrar a la tierra prometida, vimos los enemigos antes de entrar a la tierra prometida y los enemigos en la tierra prometida, y vimos las tribus que tenían que sacar a los habitantes de la tierra, va a ser uno de los trabajos de ellos, que era sacar a los habitantes de la tierra. Ahora, Zabulón, cuando se le da su herencia. Ahora, recordemos esto, hermano, porque es importante. Cuando Zabulón, cuando Jacob bendice a Zabulón, quiero que vea, le pongo este versículo aquí para que lo vea. Génesis 49:13, Zabulón habitará a la orilla del mar y él será puerta para naves y su límite será hasta Sidón. Entonces, Zabulón tiene un territorio que sirve como puerta, ¿verdad? Usted sabe, los puertos, hablando de naves en el mar, es una forma de entrar a tierra, una puerta donde entraba el comercio, pero también salía. Eso está interesante ver, hermano, porque vamos a ver aquí a través de Zabulón una área en la parte familiar que me llama mucho la atención. Perdón, hermano, mire, vamos a ver en Jueces capítulo 1, versículo 30, si me puede acompañar. Perdón. Jueces 1:30. Dice la palabra de Dios. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal. De manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Ok, otra vez. Dice la palabra que Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los habitantes de Naalal. De manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Veamos esto, hermano, porque eso está interesante. Hablando de Zabulón, tenía áreas donde eran puertos hacia las naves del mar, aquellos barcos que venían, entraban y salían. Vemos esto, hermano, porque nos debe llamar a nosotros la atención un poco y ponerle un poquito de detalle a esto, porque estos dos terrenos, estas dos áreas que nos habla la palabra, dice que Zabulón no expulsó a los habitantes de ahí. Entonces nos debe llamar una atención, hermano, porque si estamos hablando de congregación familiar, debemos de poder ver qué es lo que esas áreas significan. Ahora, quiero que vea conmigo, le pongo aquí el versículo, le pongo aquí el diccionario para que lo pueda ver conmigo. Quitrón habla de fumigador. Pero la palabra original del hebreo 6999 habla de catar, que es una raíz primaria. Dictado del hebreo 7000, mediante la idea de fumigación en un lugar cerrado y tal vez así expulsando a sus ocupantes. Ahumar. Fíjese, aquí le calqué en amarillo para que pueda ver, especialmente acto como común de adoración
incienso, ofrecer, incienso, sacrificio, quemar. Eso está interesante, hermano, porque aquí nos está diciendo entonces la palabra que ese territorio, una de las cosas que Zabulón tenía que hacer, o una de las cosas que significa este territorio de Quitrón, es fumigador. Y la palabra, ya viendo un poquito más el origen o las raíces de esta palabra, habla mediante la idea de la fumigación en lugar cerrado, tal vez de así expulsando a sus ocupantes. Entonces, hablando y viendo un poquito el origen de esta palabra, ¿verdad? Nos da el ejemplo de adoración, incienso, sacrificio. Entonces, hermano, estamos hablando de un altar. Hablando de un altar. Ahora, cuando veamos la palabra, hermano, cuando estamos viendo la palabra y vemos los principios de un altar, que cuando se empieza a quemar aquella ofrenda, llena el lugar de humo. Entonces, estamos hablando aquí que empieza, vamos a decirle así, hermano, que esta adoración empieza a fumigar para que salga de la casa, porque estamos hablando de un altar familiar, para que salga de la casa todo aquello que no le agrada al Señor, para que empiece a salir de la casa todo aquello que pudo haber entrado a nuestro hogar y no le agrada al Señor. Entonces veamos, hermanos, qué es lo que puede estar en nuestros hogares y restaurando esta piedra, ¿verdad? Por decir así, del altar, que es la tribu de Zabulón. Una de las áreas que falló Zabulón era que no sacó a los cananeos de estas dos regiones. Ahorita vamos a hablar de la segunda región, pero nosotros como familia, como padres de familia, como aquellos encargados de nuestros hijos, debemos de tener mucho cuidado, hermano, de poder entender que es nuestro deber sacar que nuestra adoración, lo que nosotros adoramos en casa, cuando nosotros adoramos en casa, saque lo que no le agrada al Señor que haya entrado a nuestra casa. Fíjese, porque esto tiene dos sentidos. Quiero que veamos un poquito más aquí. Al nosotros adorar al Señor, a nosotros empezar a buscar la presencia de Dios, vamos a darnos cuenta de algo, hermano. Vamos a darnos cuenta que puede haber cosas en nuestro hogar que al nosotros empezar a adorar van a salir a la luz. A nosotros formar un altar de adoración, un lugar donde empecemos, hermano, a fumigar, por decirlo así, nuestro hogar, con la adoración que le agrada al Señor, con aquel incienso, con estar quemando aquel sacrificio, van a empezar a salir cosas a la luz que no le agradan al Señor, y es una de las formas que vamos a limpiar nuestro hogar. Qué tremendo, hermano, que puede haber cosas en nuestro hogar que no le agradan al Señor. Y sé que en muchos de nuestros hogares hay, porque no somos perfectos. O sea que hay puertas, en nuestros hogares puede haber puertas abiertas, ya sea que yo como padre haya abierto, mi esposa como madre, como esposa, mis hijos a una puerta que hayan abierto y haya permitido que entrara algún enemigo que esté afectando. Ahora, mire, por ejemplo, hermano, yo no sé si usted lo ha notado, pero aquí en el hogar, una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer, o que mis hijos están impuestos a hacer, es de que empezamos a poner música de alabanza, música de adoración, y rápidamente empieza a cambiar una atmósfera en nuestro hogar. Rápidamente empieza a cambiar una atmósfera, ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo, si empezamos a ver que nuestros hijos están un poco de mal humor, andan un poco frustrados, andan un poco molestos, llegan cansados, o llego yo un poco molesto del trabajo, cansado, fastidiado, andamos fatigados, ¿verdad? Usted puede cambiar la atmósfera. Entonces usted puede decir, bueno, lo está espiritualizando todo, trae un espíritu de mal humor. No, lo que está hablando es de que podemos empezar a levantar un incienso, hermano, un humo, empezar a quemar una ofrenda de alabanza y de adoración, que hace que todo esto que está viniendo en contra de su pueblo, en contra de la familia, se vaya. Fíjese, hermano, me gustaría que usted lo pusiera en práctica. Cuando usted empieza a ver, ¿verdad?, que ahí empieza un pleito entre la familia, entre esposo y marido, está viendo un argumento, no, perdón, escúchenme con oídos circuncidados, no para callar a la otra persona o para usarlo como una forma de echarle leña al fuego, ¿verdad?, por decirlo así, y subir la música muy fuerte, no, sino
usted mismo empiece a alabar y adorar. Y va a ver cómo la atmósfera empieza a cambiar. Zabulón, hermano, uno de los trabajos de Zabulón era que cuando él entraba a su tierra prometida, cuando él entraba a la tierra donde el Señor le decía, aquí en este lugar vas a habitar, aquí hay unos cananeos, tienes que sacarlos, porque en este lugar tienes que limpiar. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros limpiamos? Limpiamos lo que al Señor no le agrada. ¿Cuántos de nosotros limpiamos? Si en lo natural, hermano, es necesario limpiar nuestro hogar diariamente. Y fíjese, hermano, qué tremendo, porque hay una forma de hablarlo, una forma de decirlo en inglés que dice que hacemos spring cleaning. O limpieza de primavera, ¿verdad? Pues estamos encerrados todo el invierno y llega la primavera, usted abre ventanas, el clima se presta para poder estar ahí con ventanas abiertas y le llaman spring cleaning. Aún en los negocios, en los trabajos, hacen mucho lo que le llaman spring cleaning o fall cleaning, limpiar antes de que llegue el invierno. Entonces, hay un momento donde hacen una limpieza interna más detallada, donde uno debe tomarse un momento. Ahora, por ejemplo, madres y padres de familia, durante la semana usted limpia su casa, ¿verdad? Usted anda recogiendo, tira lo que no es necesario, recoge, pero yo casi estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen un día semanal donde ese día se dedican a darle una buena limpieza a su casa. Fíjese qué tremendo si lo hacemos en lo natural. ¿Por qué no hacerlo en lo espiritual? De decir, vamos a levantar un altar al Señor, donde usted diariamente, ¿verdad? Pues si no, yo todos los días pongo alabanza y adoración y ando ahí haciendo mi quehacer. Ok, perfecto. Pero podemos tomar un día donde hacemos una limpieza general, grande, fuerte, donde como familia, como congregación familiar, ¿verdad? Porque esta era la palabra Eda en hebreo que estamos hablando. Como familia podemos juntarnos, reunirnos y dar una limpieza espiritual y empezar a platicar. A ver, mijo, mira, te he notado que esta semana has andado un poco mal humor cada vez que vienes de la escuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué enemigo te está siguiendo al hogar? Que a lo mejor no hemos levantado un incienso suficiente o una ofrenda grata al Señor que ha hecho que el fuego caiga y levante y fumigue este hogar, ¿verdad? Por poner la palabra que es la palabra o la región Quitrón, que era fumigador. Debemos de poner esto porque debemos de tomar un momento de decir, a ver, mija, ven, te he notado un poquito molesta, te he notado que por tiempo has estado de mal humor o te he notado triste, ¿verdad? No necesariamente, mija, estás en depresión, no, sino te he notado un poco triste, ¿qué es lo que está pasando? A ver, vamos a platicar, vamos a hacer una adoración, vamos a fumigar este hogar para que esa tristeza se vaya. Como nosotros como padres de familia, hermano, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad poder levantar este altar familiar y decir, a ver, mijo, mija, aquí es un lugar, un refugio, porque mire, la siguiente palabra o la siguiente región, el siguiente territorio donde nos sacó Zabulón a estos enemigos de Canaán, de ahí, es la palabra nanal, que habla de pastura y lugar donde se toma agua. En el hebreo antiguo me llama la atención porque es donde el pastor lleva a las ovejas a encontrar pastos. Entonces este es un territorio donde el enemigo, los cananeos, estaban habitando en un lugar donde se tenía que ir a descansar, donde tenía que haber pastos, donde podía ir aquella oveja, aquel cordero, aquel animal, a ir a poder comer sin el peligro de que fuera un animal a atacarlos, un predador. Entonces vemos esto, hermano, y atamos esto o hacemos una conjugación con el primer territorio que hablábamos de Quitrón. Como familia, hablando la palabra Eda, familia, congregación,
¿Será que ese lugar no ha sido limpiado y tus hijos no puedes pastorear a tus hijos en un lugar que le agraden? O un lugar donde se sientan seguros porque no hemos podido fumigar y sacar al enemigo. Qué tremendo, hermano. Porque ahora esto lo podemos entender de otra forma. Cuando yo estaba estudiando esto, yo no sé si usted se puede ubicar con esto con este ejemplo que le voy a dar, pero yo sé que en México no recuerdo exactamente el nombre de esto que le voy a mencionar, ¿verdad? Pero recuerdo que eran unos aspirales verdes. Usted los ponía en un platito, los ponía en un lugar, y este espiral se prendía. Le ponía fuego usted en una de las esquinas y quemaba muy lento. Estaba soltando un humito, como un tipo de incienso. Y un rairolito se llamaba, ya recordé, un rairolito. Este humo hacía que los mosquitos no se acercaran. O sacaba a los mosquitos. Usted lo ponía, por ejemplo, donde usted iba a dormir, cerca de donde usted iba a dormir, o ahí en su casa. Yo sé que aquí en Estados Unidos también los venden unas, de hecho los venden por decirle los de Home Depot. Usted va en la área de jardín, venden unas que usted puede prender afuera para que se vayan los mosquitos de ahí. Porque ellos están buscando solamente picarle a uno, ¿verdad? Quitarle la comodidad, y cuando está dormido pues es muy incómodo que esté uno siendo picado por esos mosquitos. Entonces usted prendía esto y ese humo hacía que se fueran, pero tenía otra función que también prevenía que volvieran a entrar. Fíjese qué tremendo, hermano, que como hablando de esta palabra, quitrón, fumigador, al usted levantar un altar de adoración, un altar de incienso, un altar donde se ofrece, donde se quema el sacrificio, no nomás estamos sacando al enemigo de nuestro hogar, sino estamos preveniendo que entre un enemigo a nuestro hogar. Hermano, eso está tremendo, porque cuando yo estaba viendo eso, hoy se ministra Santa Cena, ¿verdad? Hoy es un día que vamos a ministrar Santa Cena, terminando nuestro estudio bíblico, nuestro estudio, nos vamos a conectar como congregación, un grupo privado para poder ministrar esta Santa Cena desde el hogar. Pero entonces me llama la atención, hermano, porque quiero que vea conmigo Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Versículo 21. Nos dice la palabra: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros, según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Y untaréis con la sangre que está en la vasija del dintel y de los postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ok. Entonces aquí la palabra me llama la atención, porque estamos hablando aquí de la salida de Egipto, estamos hablando de la plaga, ¿verdad? Que venía por aquel que venía por los primogénitos, aquel ángel de muerte que venía por los primogénitos, que aquel que venía a atacar los hijos de los egipcios, pero también podía atacar a los judíos. Por eso el Señor les mandaba a poner una señal y, por ejemplo, le llamamos the Passover. ¿Por qué? Porque aquel ángel pasaba por encima, pero no tocaba esos hogares. Entonces esta sangre tenía dos funciones. Una, mantenía a la familia dentro. O sea, una de las cosas que decía era: pon esta marca sobre los dinteles, sobre los postes de tu puerta, y que la familia entre al hogar y que no salga hasta la mañana. Entonces una de las cosas era mantener adentro, es decir, perdón la comparación, ¿verdad? Pero por decirle así,
comparamos ahí el territorio de Quirot, que era un fumigador, y reprendía, sacaba de ahí lo que podía hacer daño. Esto aquí, la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, poniéndolo en representación de la Santa Cena, nos mantiene en el hogar. Una congregación, ¿verdad? Nos mantiene aquí. Fíjese que esa es la primera vez que vamos a hacer una Santa Cena virtual o una Santa Cena en el hogar. Se ha enseñado, se ha hablado que usted y yo tenemos el derecho de hacer la Santa Cena en el hogar. No necesariamente es una forma de que solamente en las iglesias se hace. Muchas iglesias lo hacen una vez al año. A nosotros nos gusta hacerlo el primer domingo del mes, ¿verdad? Pero me llama la atención, hermano, que esta sangre hacía que la familia se quedara en casa y no saliera hasta que pasara, hasta el siguiente día en la mañana. Pero la segunda función de esta sangre es de que aquel no fuera a entrar a matar a tu primogénito. Es decir, que prevenía y te daba una protección divina. Qué tremendo, hermano, porque estamos hablando del altar familiar, ahora hablando de Eda, la palabra Eda, ¿verdad? Familia, congregación, en congregarnos. Y lo vemos con Zabulón, como Zabulón no sacó de la tierra de Naalal y de Quirot a los cananeos, que era una forma de fumigar, de sacarlos, pero prevenir que volvieran a entrar. ¿Y por qué es importante Zabulón? Porque Zabulón, recuerda, cuando Jacob lo bendice, le da los puertos, les da las áreas donde iban a llegar las naves del mar. Tanto entraban como salían. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano, porque como familia debemos de poder participar de la cena del Señor, del Cordero del Señor, el Cordero, que bendice a nuestra familia, la mantiene congregada, pero reprende a aquel que pueda venir en contra. Fíjese que me gustaría que me acompañara Mateo 26, 18. Dice, y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre, decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. ¿Dónde se iba a celebrar la Pascua? En la casa, la cena del Señor en la casa, con mis discípulos, con mi congregación. Fíjese que no invitó a una multitud, era aquellos con los que él se congregaba, que eran sus discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Hermano, congregándose en algo íntimo. Familia, una congregación íntima. Es bonito, hermano, tener la congregación en nuestras iglesias, ¿verdad? En tener la congregación donde los hermanos podemos convivir. Pero no todos te conocen. Convives con ellos, ahí platicas, pero el que te conoce íntimamente es tu familia. Una congregación que muchas veces, hermano, podemos perder la bendición o podemos quitar la bendición de permitir a nuestra familia participar de la cena del Señor porque decimos, no, eso es algo que se hace en la iglesia solamente. No, hermano, se hacía en casas. Se hacían en los hogares. La cena del Señor se hacía en los hogares. La Pascua se hacía en los hogares. Y fíjese qué tremendo, hablando ahora de Zabulón, de cómo nosotros debemos de fumigar. Y una de las formas de levantar un incienso, de levantar una adoración, levantar un altar al Señor, es más que menos celebrando la cena del Señor. Tomando un momento de decir, la cena del Señor va a ser celebrada esta tarde. Y poder bendecir a nuestra familia. Y con eso sacamos lo que no le pertenece al Señor en nuestros hogares. Hablando primeramente espiritualmente como persona, pero como en una forma congregacional de familia. Cómo debes de sacar lo que no le pertenece al Señor. Haciendo esto, sacamos lo que no le pertenece al Señor, lo que no le agrada, y ponemos un sello, un vallado, que no permite que regrese o que entre aquel enemigo. Hermano, tomemos un tiempo esta tarde para meditar en esta palabra.
para meditar de cómo, a lo mejor para muchos de ustedes esta va a ser la primera vez, para muchos de nosotros será la primera vez que celebremos Santa Cena en los hogares. Pero esto se hacía a puerta cerrada, hermano. Eso se hacía en la intimidad de la congregación. ¿Cuál congregación? No las 4 paredes a donde vas, a aquel edificio, la congregación de tu familia. Congrégate como familia, sean 2, sean 3, vives solo, está bien. Si te gustaría compartir con alguna otra familia, únete con otra familia. Pero siéntense un momento, mediten que al levantar este altar donde van a participar del Cordero, va a sacar lo que no le pertenece al Señor en la casa y va a reprender aquello que quiera venir en contra de nosotros, en contra de tu familia, en contra de cada habitante de tu casa. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. Me gustaría que me pudieras continuar escuchando estos siguientes servicios que vamos a estar teniendo virtuales o estudios virtuales a través de nuestras redes, ¿verdad? En Ebenecer Las Cruces, Nuevo México. Ahí nos puedes encontrar nuestra página. También puedes encontrarnos en YouTube. Te invito a que te suscribas para que puedas estar recibiendo estos temas en Ebenecer Las Cruces. Ahí en el YouTube solamente busca Ebenecer Las Cruces y vas a encontrarnos. Te pido que continúes con nosotros, hermano, porque vamos a darle continuación a este estudio. Mira, aún nos quedan varias palabras, nos quedan 6 palabras más. Vamos a tocar para el jueves, vamos a estar tocando la palabra Shevet y Pelaga. Y después de eso ya nos tocan unos dos estudios más y terminamos con lo que son las piedras de este altar. Porque todavía faltaría hablar de la zanja, las medidas, la leña, la preparación, estar hablando de todo esto, ¿verdad? Pero hablando de estas 12 piedras, hablando de las 12 palabras que habla de familia. Me gustaría que te pudieras sintonizar con nosotros, hermano. Hermano, me gustaría que pudiéramos tomar un momento esta tarde. Terminando este estudio, nos vamos a juntar como congregación en aquel grupo de la congregación, ¿verdad? De Mahanaim Las Cruces, para participar de la Cena del Señor. Te invito a que nos acompañes. Que Dios te bendiga esta tarde, hermano. Me da mucho gusto que me hayas permitido y un gran privilegio que me hayas permitido entrar a tu hogar a través de este mensaje, ¿verdad? Te doy gracias, hermano, y que el Señor te bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes.